de la prolongación de la vida, la expectativa de vida, ha crecido tanto que se estima que en el 2050 se va a duplicar. O sea, a principios de siglo estábamos en los 50, 55 años, el siglo pasado, y ya estamos para el 2050 llegando a los 100 años. Y bueno, esto enmarcado en que la población mayor está creciendo y los nacimientos están decreciendo, es importante tenerlo muy en cuenta porque todos nosotros vamos a competir por de atención o de demanda para nuestra futura vejez, que va a llegar como todo proceso. Les voy a dar unos datos, voy a refrescar los datos que di la vez anterior, me voy a poner los lentes para ser más preciso. Según la OMS, estos son datos hasta el 2018, en el año 1960 la población que iba de 0 a 14 años representaba el 31,05%. Y la población mayor a 64 años representaba el 5,53%. En el 2018, que son los últimos datos que yo tengo, la población menor de la franja que iba de 0 a 14 pasó de 31,5, decreció a 24,76. Hubo un descenso del 6,30%. La población mayor de 64 años creció de 5,53 a 11. Lo problemático o la mala noticia es que están descendiendo los nacimientos. Entonces, va a haber menos gente que pueda sostener la prolongación de la vida. ¿Y eso qué significa? ¿Qué desafío tenemos que enfrentar? Tenemos que estar preparados para hacer mucho más tiempos autoválidos e independientes, porque se estima que va a haber menos gente y menos recursos económicos para sostener una vejez que sea muy dependiente. Entonces, la importancia de lo que hablamos en la charla anterior, en resumen, es tratar de envejecer sanamente, que no significa ser siempre jóvenes. No lo arreglo con Botox o poniéndome lifting, porque eso es importante, nos sirve, pero no es la clave. La clave es siempre ser autoválidos, tanto económicamente, emocionalmente y afectivamente, y físicamente. Si dependo de más personas, no va a haber más personas porque están decreciendo los nacimientos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estamos siendo la generación que nació en el 45 al 65, una explosión demográfica se llamó el baby boom, y eso hace que al decrecer los nacimientos, esa población que era la base de la pirámide en los años 60 se vaya achicando. Entonces no va a poder sostener la prolongación de la expectativa de vida que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos produce mayores disfunciones o discapacidades? El envejecimiento patológico, que lleva a los deterioros cognitivos, que hace que las demencias tengan mayor prevalencia en la adultez. Los impactos de este baby boom, para que lo tengan en cuenta, hoy en día, cada 2 segundos una persona cumple 50 años, cada 3 cumple 60 años. Eso hace que haya mucha más gente que está en el proceso de la tercera edad. Ahora, esa es la problemática que nos está planteando esto de saber cómo envejecer sanamente, y es la charla que vamos a tener hoy, que es cuáles son los factores que nos protegen del envejecimiento patológico y cuáles son los factores que promueven a un envejecimiento sano. Les voy a pedir que si los que puedan escribir en el chat, porque después lo vamos a retomar para explicar esta problemática, que escriban cuáles son para ustedes sinónimos o adjetivos de la palabra viejo.
porque es muy importante que sepamos qué significa para nosotros ser viejos y entender, como hablamos la clase pasada, que la vejez es un estado cronológico de avance de edad y es un estado. El envejecimiento es un proceso que se gesta desde cuando nacemos. Lo que pasa es que al principio no se nota porque cuando nacemos nos empezamos a desarrollar biológicamente, las células, los órganos y el cuerpo, pasamos la adolescencia donde va llegando al cenit de esto y la edad adulta es una estabilidad, se estabiliza en un crecimiento. Luego viene lo que algunos denominan decrecimiento, que no es un decrecimiento, es un desgaste que nosotros tenemos que entrenarnos para que ese desgaste sea proporcionado y acorde a las expectativas que tenemos cada uno. ¿Por qué? Porque esas expectativas influyen. Por eso les pedí que escriban lo que para ustedes significa viejo. Porque hay un gran teórico que se llama Leopoldo Salvarezza, que fue uno de los primeros que introdujo en el país la temática a través de es un psicoanalista a través de la psicología y en los ámbitos académicos, lo que es la tercera edad, que es una materia optativa, ni siquiera es una materia que se cursa, porque la vejez, dentro de la medicina y la atención de la salud, siempre estuvo como reducida al ámbito de la farmacología. Y porque es un buen negocio, nos inundan con fármacos que son necesarios, no es que esté mal, no es que yo esté en contra del uso de los fármacos, sino que hay que entender la problemática, como todas las problemáticas, como una situación compleja, donde intervienen muchos factores. No es solo lo biológico, también es cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros nos proyectamos, cómo nos preparamos, cómo nos alimentamos, cómo nos ejercitamos. Hay un montón de factores que hoy lo vamos a ver. Para eso quiero describirle lo que para la Organización Mundial de la Salud, en adelante le voy a llamar OMS para ahorrar tiempo, definió qué es, cómo se denomina la salud. Y la salud, es muy importante tenerlo en cuenta, no es la ausencia de enfermedad solamente. Para la OMS, a partir del año 74, la definió como un estado de completa satisfacción física, mental y social, y no solamente la ausencia de salud. ¿Qué implica esto? Si a mí hoy no me duele nada, pero pienso que me voy a morir porque hay un virus circulando, me va a angustiar y me va a producir un estrés que va a impactar en mi aparato inmunológico, inclusive va a impactar en el hecho de querer encerrarme, de angustiarme, de estar aislado para protegerme, nos va a llevar lógicamente a movernos menos, a estar más deprimidos, a comer de otra forma como estamos acostumbrados. Todo eso en un proceso que si se extiende mucho tiempo y no lo tenemos claro, va a impactar en la salud. No se va a notar al principio, pero como vamos a vivir muchos años, todo lo que no trabajamos a partir de los 50 va a impactar en los últimos años. Y el objetivo de estas charlas y del envejecer sano es llegar vivos hasta morirnos, no llegar en un estado de dependencia, de discapacidad, en el cual nos tenga que atender y casi estamos muertos. Yo cuando me presenté esta vez, no lo dije la vez anterior, yo soy director de 2 instituciones geriátricas y realmente la palabra geriátrico tiene una inscripción social muy desvalorizada y con razón, porque es ideal que lleguemos a un geriátrico cuando tenemos mucha dependencia, lo ideal es estar en nuestras casas y autoválidos, o cuando no tenemos posibilidades y estamos muy solos, es mejor no aislarse e ir a un geriátrico para hacer actividades. ¿Qué sucede? La población que llega a los geriátricos ahora llega porque ya no pueden tenerlas en sus casas. Llegan después de agotar muchos recursos familiares, económicos, porque no los pueden cambiar, no los pueden asistir o empiezan a perder
manejo del dinero, la memoria, se olvidan las llaves, se olvidan de la calidad alimentaria, no la pueden coordinar, porque han llegado a un proceso de deterioro que los lleva a un deterioro cognitivo. Eso es lo que tenemos que evitar. Cuando eso no lo pueden evitar, recurren a los geriátricos, y cuando uno entra a un geriátrico encuentra población con un deterioro muy importante, la cual depende. Nosotros como psicogerontólogos, la primera función es prevenir, la segunda es asistir y la tercera es rehabilitar. Nos encontramos en los geriátricos con tareas de rehabilitación que son más difíciles porque el deterioro con el cual llegaron generó una patología que es muy difícil de revertir. Sí se puede frenar o enlentecer ese proceso, pero lo importante es prevenir para no llegar a la parte asistencial. Entonces, tener en cuenta que la salud es un estado de completa satisfacción física y mental. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque como psicólogo tengo que evaluar cómo me siento yo en este momento. ¿Qué nivel de frustración? ¿Qué nivel de ansiedades tengo? ¿Qué esperaba? ¿Cómo me esperaba yo encontrar y cómo me encuentro? Eso va a hacer que las expectativas hagan que mi estado anímico esté en un buen momento o en un mal momento. Les voy a dar un ejemplo muy burdo, si no lo entienden me lo escriben, que es, si yo quiero jugar al fútbol o quiero parecerme a Mirta Legrand y voy a jugar al fútbol y quiero jugar como Messi, por más que sea un buen jugador, siempre voy a estar frustrado porque no voy a llegar a hacer lo que hace Messi. Siempre voy a jugar, hasta me puedo enojar, como pasa a algunos que vieron fútbol amateur, se enojan porque no les salen las jugadas, se pelean con los compañeros, se van, y eso impacta en el humor y en el grupo. Y están decepcionados. Y no pueden ver que están haciendo una actividad lúdica, deportiva, que la hacen para estar mejor. Voy al caso de Mirta Legrand. Si yo quiero maquillarme como Mirta Legrand, tener esa locuacidad como Mirta Legrand, y cuando me veo al espejo no me veo igual y me frustro, me voy a sentir mal. Entonces la importancia, y como sería la fórmula de la felicidad, es poder ajustar los recursos que yo tengo y ver a dónde los puedo encauzar para ver hasta dónde quiero llegar. Con un modelo a seguir que está bien, pero que el modelo no sea el ideal para llegar sí o sí, sino que sea un modelo que me vaya guiando y adecuarlo a los recursos que tengo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque eso impacta en los estados de ánimos y generalmente tendemos a deprimirnos. Y una de las causas de las demencias, que son las que provocan la mayor disfuncionalidad, son las demencias, las depresiones que no están diagnosticadas, que no son graves, se llaman subclínicas. Es un estado que uno está bajoneado, no tiene ganas de nada, y no da para ir a un psicólogo que cobra una fortuna o un psiquiatra. Bueno, uno se las arregla, mira más televisión y no se da cuenta que uno tiende a ser más sedentario, a posicionarse más frente al televisor. Y esas conductas sedentarias empiezan a impactar en lo orgánico, ¿sí? Porque ahora yo voy a tratar de leer la parte que ustedes escribieron de los prejuicios que hay sobre los viejos, y uno de los que mayor aparece son los que están asociados a la enfermedad. Yo soy viejo, estoy más propenso a enfermarme. Y eso lo tenemos que realmente revisar porque no es así, salvo que es muy importante una frase muy conocida que es las profecías autocumplidas. Les puedo asegurar que en psicología lo vemos muchísimo. El tener miedo a morirme, que me pase algo, a veces se genera que esa misma patología se nos presente. En los estudios, en casos de patologías graves, mucha gente manifestaba que tenía miedo de padecer esto, y al final lo estaba padeciendo. Entonces había una correlación en lo que significa esa profecía o ese temor. Cuando no lo trato, no lo puedo elaborar, o tiene un montante muy alto de angustias porque tuvo un familiar, una madre, un padre, un hermano que falleció de esto, y es lógico que esto genere una angustia y un temor, pero hay que trabajarlo y no hay que quedarse con esa angustia porque nos puede provocar
lo mismo que tenemos miedo que tratamos de evitar. Como dije al principio de la charla, lo que tenemos que hacer es prepararnos para evitar la discapacidad. La discapacidad se diferencia de lo que es un impedimento. Un impedimento es algo que, por ejemplo, si yo tengo un problema de rodilla, me impide caminar, y yo tengo que planificar que si mi baño tiene una bañadera, esa rodilla, o ese tobillo, o esa cadera que me está doliendo, con el tiempo, me va a dificultar el ingreso a esa bañadera. Por dar un ejemplo. Y ahí estoy tomando un riesgo muy alto, mucho más en las mujeres, por la osteoporosis, que me provoque una caída. Y una caída me va a provocar estar mucho o más tiempo inmovilizado para recuperarme, aparte del dolor y lo que significa la depresión y el tiempo que lleva a salir de eso, a los costos médicos y los trastornos que trae, hace que me tienen más en cama mis músculos, al no moverlos, pierden elasticidad o firmeza, y cuando me vuelva a parar voy a tener más dificultades. Si uno no está preparado a que puedo tener un accidente y que voy a tener que hacer todo un trabajo de rehabilitación para poder lograr el estándar que tenía anterior, o un poquito menos, pero mantenerme autoválido, hace que cuando me pase esto, me deprima y agrave el cuadro. Si yo pensaba que iba a llegar a adulto mayor jugando al tenis, a las bochas, o siendo de compras a visitar a mis amigas o haciendo viajes, y tengo una primera caída y me derrumbo porque me imagino que se me acaba el mundo, voy a realmente acentuar ese proceso de recuperación a un proceso, lo voy a mutar a un proceso de rehabilitación, porque me va a costar mucho más volver a hacer lo que hacía antes. Entonces, en las conductas preventivas, para evitar la discapacidad, tenemos que ejercitar el físico, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos ahora? Ya nos era difícil antes salir a caminar por una plaza. A todos nos cuesta y es difícil. Pero hoy, por ejemplo, un rasgo de salud sería, primero los que están mirando ya están haciendo una actitud protectora porque están informándose, están interactuando, ya eso es un buen indicador. Segundo, sería ideal que en la próxima charla, después lo charlaré con los que nos dan la plataforma, pasar de la computadora, este sistema, al celular y tener la charla caminando. Cuando hablamos con una vecina a través de videollamadas, intentar movernos dentro de la casa. ¿Por qué es importante esto? Porque si mis músculos me pueden sostener, aunque tenga un dolor, me van a sostener mejor y voy a usar mucho más tarde o nunca algún apoyo, algún sistema de apoyo. Que eso impacta en el narcisismo. En general, a veces cuando usamos un bastón, un audífono o lentes, nos sentimos que nos están disminuyendo las capacidades, que es real, pero si uno se imaginó que iba a llegar como Brad Pitt a los 80 años, se va a sentir muy mal y se va a deprimir. Entonces, el hecho de ejercitarse, de caminar dentro de sus casas, dentro del contexto que nos depara hoy la pandemia, es muy importante. Así que si la próxima vez, en la próxima charla me escuchan, vamos a intentar hacerlo por el celular, si es que este sistema lo permite, y se los recomiendo también para cuando ustedes realicen alguna charla con familiares, hijos o nietos, moverse, caminar y estar ágiles. También en este contexto, la ingesta de comida es distinta, porque uno no tiene la libertad de salir cuando quiera a comprar, uno está más tiempo en la casa sin hacer nada, y la heladera la verdad que parece que nos llamara cada 5 minutos. Y hay que tener cuidado con lo que hay dentro, porque debemos cuidar toda la ingesta de lo que es el colesterol y la salud cardíaca, que es otra rama de las demencias, que son las que provocan los accidentes cerebrovasculares o los problemas coronarios. Los ACV, que son los accidentes más comunes, generan mucha discapacidad y generan un daño muy grande a lo que es el narcisismo, porque uno se siente disminuido, uno se siente, su imagen se quiebra y uno se expone a una mayor depresión.
Entonces, dentro de los factores de protectores de envejecimiento patológico ya nombramos dos, que es la ejercitación física, el caminar. Les doy un soporte más técnico, más clínico. Cuando uno camina, los huesos destruyen las pequeñas partículas de calcio y piden a la sangre o al organismo incorporar más calcio. Entonces es importante tenerlo con la ingesta y es importante que el organismo no pierda ese mecanismo natural de recuperación de calcio. También el sol ayuda con el procesamiento de la vitamina D, 15 o 20 minutos diarios es necesario. Nosotros en el geriátrico a los abuelos tratamos de que tengan una actividad al aire libre. Hoy con este frío es un desafío, pero tiene que estar 10-15 minutos al sol porque es un proceso natural de incorporación de vitamina D y ayuda a la incorporación del calcio también. Por eso tiene que ver no solo el ejercicio, que el caminar hace que los huesos estén en movimiento, impacten y requieran más producción de calcio, sino que hay que equilibrarlo con la ingesta. Y esto es muy importante porque no hay soluciones mágicas, no hay una pastilla. Somos un conjunto integral atravesados por la biología, por la psicología y por lo social, que es el otro punto. Yo cuando me convocaron o me presenté para dar las charlas, el formato era trabajar en grupos de 6 a 8 personas, de forma presencial, trabajar los factores protectores y los factores de riesgo, pero después generar un ámbito donde ustedes mismos lo vayan trabajando y se conecten socialmente, porque otra de las causas de las demencias que las aumenta un 25% es el aislamiento social. El aislamiento social, uno dice o supone que lo puede evitar porque realmente nos consideramos mejor de lo que podemos ser. Eso tiene que ver con lo que nosotros llamamos yo ideal y ideal del yo, los psicólogos. En el ideal del yo es todo como nos queremos mostrar. Los que tienen Facebook o Instagram van a ver que en el 98% las fotos de gente feliz y contenta haciendo actividades, vacaciones, y yo como psicólogo veo a esa gente en el consultorio y viene llorando. En realidad nos mostramos como quisiéramos ser y somos como podemos. Y esto es muy importante, aceptarnos así. No está mal mostrarnos como queremos ser, pero si no llegamos a ser como queremos ser, no deprimirnos, entender que somos los que podemos, con los recursos que tenemos, con las circunstancias que podemos. Esto implica entendernos que somos una complejidad atravesada por muchos factores, por estados de ánimo, por estados familiares, por estados económicos y por estados internos nuestros de pérdidas o duelos tanto de personas como de trabajos, como de recursos. No olvidemos que la etapa que vamos o que estamos atravesando, en la sociedad está llamada como clase pasiva o como clase jubilada. Y esto tiene que ver con la connotación de toda la sociedad, desde la comunista a la capitalista, de que el ser humano está asociado a la producción. Entonces fuimos criados y educados en base a eso de que tenemos que producir, procrear y generarnos un bienestar, lo cual no está mal, está muy bien. El tema es que no es solo eso. Y esa educación, ¿dónde va a impactar más? En el momento que nos acercamos a jubilarnos. Los que tienen un trabajo se encuentran con que todo su mundo va a cambiar, inclusive van a menguar sus ingresos, va a tener otra calidad de ingresos. Las que no trabajaban, entre comillas, porque trabajaban en la casa, con un modelo de crianza, de cuidado de la casa, de un marido, de los hijos, a esa edad de jubilarse, ahora hay una jubilación, pero antes que no la había, en realidad se jubilaba porque los hijos exogámicamente salían de la casa y hacían su vida, y se encontraban que toda una forma de sostener una vida durante 30, 40 años tiene un cambio casi abrupto. La jubilación lo marca con una edad. El tema es que nosotros tenemos que saber que no es una jubilación eso, como ahora vamos a ver los prejuicios que me están escribiendo como clase pasiva. Hay que leerlo como ahora puedo dedicarme a lo que yo quería y si me bajan los ingresos, bueno, puedo dedicarme a eso que siempre quise y nunca me animé, porque
ahora tengo el tiempo y tengo un recurso mínimo para sostenerme y tengo la posibilidad de empezar a hacer algo, qué sé yo, la locura que uno pensaba que le gustaría hacer cuando estaba trabajando en un trabajo que a lo mejor no era lo que uno hubiese elegido. Ese es el momento. No pensarse como una clase pasiva, porque de pasiva no tenemos nada, hay que salir a correr y movernos para procurarnos el alimento, el bienestar, pagarnos los remedios y lidiar con las obras sociales o con el PAMI, que ya en sí eso es un trabajo. Por más que sea, yo siempre le digo a los familiares que tienen que lidiar con todos los trámites que las obras sociales le ponen, digo, bueno, menos mal que las tienen, no se quejen porque en otros países donde tienen otro sistema, la salud es muy cara y es muy compleja. Por eso, esto tiene que ver con un viejo dicho que es mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Si yo veo que pierdo recursos, no trabajo, no veo a mis compañeros de trabajo, que fue una forma social de toda la vida, y me deprimo, veo el vaso medio vacío. Ahora, si lo quiero, trato de verlo medio lleno, digo, bueno, ahora tengo la posibilidad de hacer lo que quería y mejor hacerlo. Y me tengo que adaptar, que es el otro factor importantísimo de protección. Hablamos del ejercicio físico, de la alimentación, y ahora estamos hablando de la adaptación, la flexibilidad narcisística, de que yo me tengo que adaptar a las circunstancias, como estamos adaptándonos ahora a una pandemia y a otras cosas como los cambios de hábitos y de trabajo, y también a adaptarnos a conductas nuevas como tener hijos grandes, nietos, y a empezar a interactuar de otra manera. Si uno se encierra porque la experiencia de vida nos lleva a tener mucho más conocimientos y pensar que uno ya sabe todo, vamos a cometer un gran error. Primero vamos a parecer para afuera soberbios, si no podemos escuchar a los otros, entender que los otros saben cosas que nosotros no sabemos, que pueden estar equivocadas, no porque le diga, tenés razón, yo le estoy creyendo, simplemente lo estoy pensando. Y al pensarlo implica que mis neuronas tengan que salir del lugar de confort y tengan que confrontarse. Eso es un ejercicio mental que hace al otro punto clave, que es la plasticidad neuronal. Y esto es fundamental porque es la única herramienta que encontramos, gracias a Dios, que permite superar lo que son las demencias por accidentes cerebrovasculares. Se descubrió a partir del año 2000, 2005, en esa etapa, que las neuronas cuando se mueren no se regeneran, que eso es real, pero pueden trasladar, las neuronas que quedan vivas pueden aprender a hacer la función que hacían la otra. Pero para eso hay que entrenarlas. ¿Cómo se entrenan? Aceptando críticamente lo que piensa el otro. Nosotros, el sistema de conocimiento, como lo definió Piaget, es una estructura donde lo nuevo se tiene que acomodar a lo que ya sabemos. Es un interjuego. Si esta estructura de lo que ya sabemos la tomo como una creencia monolítica y sólida que nada la puede mejorar, no voy a poder aceptar lo nuevo. Al no aceptar los nuevos, mis neuronas empiezan a trabajar en un circuito cerrado y no se ejercitan. Para hablar en castellano no es solo aprender un idioma o interactuar con otro, es también aprender a comer con la otra mano. Hace que esa función del estado, cuando uno es derecho, el hemisferio contrario regula todo lo que es neurovegetativo, entonces tiene más neuronas de reserva, hay que enseñarles a traspasar información, haciendo cambio de hábitos, hasta caminar hacia un costado, hacia atrás, hacer algo que no estamos habituados, hace que nuestras neuronas empiecen a conectar de otra manera y tengan esa plasticidad necesaria que vamos a tener que utilizar cuando el proceso normal de envejecimiento de las células de nuestro organismo haga que nuestra movilidad se empiece a reducir. Otra cosa es aceptar de este ideal de cómo yo quiero ser, que no voy a ser siempre joven, por más que me ponga botox o yo me ponga glúteos y me opere la panza y tenga una panza hermosa, sino que
en algún momento voy a tener que usar lentes, y una clave que todos negamos y no me pasa en las instituciones geriátricas que se rehúsan a usar, son los problemas auditivos, que hay que empezar a controlarlos de temprana edad, porque eso es lo que nos lleva a aislarnos. Va a pasar que estamos en reuniones y nos perdemos la mitad de la charla, nos sentimos fuera de esa reunión. Entonces nuestros pensamientos se vuelven hacia adentro, se vuelven subjetivos y perdemos conexión de a poquito con el mundo que nos rodea. El perder los estímulos del mundo que nos rodea, perdemos posibilidad de que nuestras neuronas aprendan cosas nuevas y aprendan lo fundamental que es adaptarse a lo nuevo y transmitir información. Por eso hago hincapié más que nada en lo auditivo, que es lo último que aceptamos nosotros. Yo lo veo en el geriátrico, que por más que quieran ver una película o quieran participar de un taller, al no ponerse el audífono, que son molestos realmente, se quedan aislados. Y el aislamiento lo vemos que se deteriora mucho más rápido que otros. Y la verdad que no tenemos tantos recursos en los geriátricos para asistir de a uno. Tenemos que asistir de a grupos. Y en los grupos, si uno no está conectado, se queda afuera. No solo que pierde capacidad neuronal, plasticidad neuronal, sino que pierde contacto con los otros. Y hace que uno se vaya aislando, y eso aumenta después de los 80 años en un 25% el riesgo de perder la razón, de dementizarse. Y les puedo asegurar que nadie quiere pasar por esa actividad. Otra cosa que nos duele mucho y que en los geriátricos marca un antes y un después, es cuando empezamos a perder parte del control de esfínteres. Es una cosa horrible, pero es algo que puede llegar a pasar. Y tiene una solución ajena, que es usar un pañal. Eso muchas veces nos desmorona y hace que se me derrumbe, hasta que trabajo con él y le explico que eso puede estar vivo, que puede caminar, que puede conectarse, y que la mayoría que está en el geriátrico lo usa por una comodidad, porque levantarse rápido para ir a un baño implica un riesgo de caída, y el riesgo de caída es mucho más grave que usar un pañal, ir a cambiárselo cuando uno quiere en el baño. Y son cosas que a uno lo afectan en el narcisismo, y cuando llego a afectar el narcisismo, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, impacta en lo que es el estado de ánimo y las depresiones. Las depresiones son una caída del ánimo. La caída del ánimo, que es algo intrasubjetivo, se traduce muchas veces en las caídas. El hecho de estar metido hacia adentro, uno se mueve menos, no tiene ganas de hacer cosas, y los músculos se aflojan. Entonces, cuando voy a hacer una actividad normal, como hablaba al principio, de entrar a la bañadera, puedo sufrir una caída y me puedo lastimar, me puedo fracturar la cadera, un brazo, un codo. Más allá del dolor, eso me va a inmovilizar entre 30 a 40 días, y voy a perder más tonicidad muscular y voy a perder el equilibrio. Quiero volver voy a hacer un parate acá chiquitito para ver qué me han puesto sobre el concepto de viejo, a ver qué dicen. A ver, nutricionista, bueno, me están pidiendo hacer los test, que a los que me mandaron los test ya los tengo, los estoy analizando. Al final les voy a hacer una devolución. Necesito tener una charla para cotejar los datos y hacer una devolución correcta. Bueno, acá, a ver, bueno, no veo, espere que voy más arriba. Juan José, solo una persona contestó sobre eso y dijo que para Betty era una persona con experiencia, un viejo. Ah, muy bien. Bueno, y ahí Jorge también. Ah, bueno, perfecto. Esto es muy bueno porque en general, cuando se hicieron los estudios, estos estudios se hicieron en España, acá en Argentina todavía no se hicieron, iban a hacer a partir del censo del 2020, pero está en suspenso. En general los viejos están conectados con discapacidad, enfermedad, con olor a pis, con que son dementizados. Esos son los valores que circulan en la sociedad en España, que estaban estudiados, y en un 30% de la población común, toda la población, y la población adulta también, pensaba eso de ser viejo. Si uno tiene ese mensaje o está educado con ese mensaje, cuando llegue a esa edad,
se va a sentir así. Porque habíamos hablado en la clase anterior, o la charla anterior, porque esto no quiero que sea una clase, de cómo impacta lo social en lo que es ser viejo. Hablamos en la guerra de los troyanos con los espartanos, es una guerra que quedó registrada en la historia por Homero, cuando describe que por la belleza de una mujer, Helena de Troya, que es secuestrada por el príncipe París, que era de Esparta, se la lleva a los troyanos, se alían con los griegos y sitian la ciudad, no la pueden tomar, al final la pueden tomar por el famoso caballo de Troya y la destruyen toda una ciudad, y todo fue por el amor hacia una mujer que, según Homero, con sus licencias poéticas, era la más bella del mundo. Esa mujer tenía 12 años. Para que entiendan que en aquella época se vivía hasta los 40, 35 años. A partir de los 25 se sentían viejos y actuaban como viejos. Si ustedes hacen un ejercicio de buscar a fotos de sus abuelos a la edad de los 50 y de sus bisabuelos, de ustedes y de sus hijos, van a ver los cambios que se producen y van a ver cómo fueron impactados por la década, por el contexto histórico, ¿sí? Yo hice un trabajo, no se los puedo mostrar, que tomé la foto de Moró de Justo a los 50, de Evita, de Isabelita, y tomé la de mi madre y la de mi esposa a los 50 años. Y van a ver cómo en la época condicionaba, se sentía vieja Moró de Justo a los 50 y se vestía como tal, y actuaba como tal, porque la expectativa de vida era entre los 55 y 65 en aquella época. Hoy la expectativa de vida está en los 78 años en las mujeres y se va a extender. Con el censo del 2020 calculamos que van a llegar casi a los 80. Y los veo en el geriátrico. Yo tengo a Rosita, que falleció el año pasado, se murió preparando su festejo de los 105 años, murió a los 104. Y ella estaba, el último año había quedado postrada por una neumonía que tuvo, pero en su cabeza ella quería hacer un baile, quería invitar a los muchachos de entonces, y le dije, mirá, te quedan pocos, te puedo invitar muchachos de ahora para verlos bailar. Dice, yo sé que yo no puedo bailar. Esta mujer que llegó hasta los 104 años, ella sabía que no podía bailar, pero disfrutaba pensando que iba a poder ver bailar a alguien. En vez de quedarse que a los 102 ya no podía bailar, porque ella caminaba hasta los 102, ella se quedó con que le gustaría ver poder bailar a otros. Esto quiero que entiendan lo que es el sentirse o ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ella optó por su carácter, por su vida y porque se preparó así durante toda su vida de esa manera. Ella había perdido a su marido, estuvo como 15 años viuda, llorándolo, conoció un hombre que vivió 2 años con él, que también le falleció, y en su historia ella contaba que se sintió que se derrumbaba cuando perdió a su marido, que la pasó muy mal, y que se dio cuenta cuando conoció a otro hombre que le cambió la vida. Ese hombre lo perdió al poco tiempo, pero le dejó una enseñanza, que la vida es una sorpresa, y se quedó esperando la próxima sorpresa, que nunca la encontró. Murió sola, no tenía hijos, la cuidaba unos sobrinos, para que entiendan cómo nos posicionamos. Tengo personas de 65, 66 años con Alzheimer avanzado que no han podido, no pueden desarrollar eso. Y sin embargo los estimulamos, les decimos que pueden, la historia que tienen ellos en ese mundo que pierde, tiene una coherencia para ellos. Entonces trabajamos jugando con ellos, a actuar en lo que ellos están, y eso los mantiene estimulados, porque si no se deterioran, se caen, dejan de caminar, los tengo postrados, se escaran, se lastiman, les duelen, las pasan mal, y les puedo asegurar que la dependencia no es nada agradable para nadie. Porque si yo estoy lúcido y estoy sentado en una silla de ruedas y el que me atiende a mí, que atiende a 4 o 5 más, se olvidó de mí y a mí me arde la cola, la voy a pasar mal. Entonces tenemos que trabajar para evitar eso, que nunca nos llegue. Y si no llega, estar atentos y lúcidos para poder reclamar y poder pedir. A mí no me gusta hablar de tercera edad, clase pasiva, porque somos personas. Yo no veo al adulto mayor como al adulto mayor. Es una persona, no cambia de estado y tiene derechos. Pero para tener esos derechos
tenemos que mantenernos autoválidos, autosuficientes, para poder ejercerlos, para poder demandarlos. Y este es el desafío. Quiero entrar ya porque estoy repasado, voy a leerlos muy rápido, después le pido que me escriban si tienen alguna duda sobre los factores protectores. Hablamos ya de 4 o 5, voy a ir agregándolos rápido. Lo importante es pensar la vejez como un proyecto. ¿Cómo quiero envejecer? ¿Qué voy a hacer? Pensarlo de antemano, no que me sorprenda. Voy a llegar a ser viejo. Voy a llegar a un momento en que me voy a morir. Pensar en la muerte, porque le pasó a todos. Se murió Lenin, se murió Nerón, se murió Perón. Todos nos vamos a morir. Y está en el mazo de las cartas las que estamos jugando. No hay que temerle, hay que temerle a la discapacidad, porque la muerte va a llegar, es inevitable. Pero tenemos que llegar vivos hasta la muerte. Y no semi-muertos para que la muerte la estemos deseando. Tenemos que llegar vivos, sanos, con ganas de vivir. La muerte nos puede llegar en cualquier momento. Se muere gente muy joven, la muerte es para todos igual. Es claro que a mayor edad tenemos más posibilidad de morirnos porque es lógico, pero no sabemos cuándo se van o cuándo nos vamos a morir. Entonces, hacer un proyecto es un protector de envejecimiento patológico. Proyectar qué vamos a hacer, no esperar. Yo sé que ustedes, al estar entrando en este chat y buscando cosas, ya están trabajando en ese proyecto. Es muy importante. El otro es, ¿cómo nos vamos a posicionar frente al desgaste? Nos vamos a desgastar, vamos a perder cierta movilidad. Tenemos que entrenarnos, pero no entrenarnos para jugar al fútbol como Messi o ir a caminar una pasarela de moda. Entrenarnos para mantenernos ágiles, pensando como juega al fútbol Messi, pero no querer hacer lo que hace Messi porque me voy a fracturar, sino tenerlo como un modelo de movilidad. ¿Entienden eso? Otra cosa que es importante es la diversificación de apoyos ideales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un trabajo que es exitoso y que me va muy bien y que me da un prestigio social, o soy una excelente ama de casa, mis hijos son un ejemplo que me enorgullece mostrarlos al mundo, y no pienso que algún día lo puedo perder, como va a pasar con la pandemia, esa gente que se sostiene con el trabajo o con la compra de materiales físicos, el día que no los pueda tener, si toda su estructura de persona está fundamentada en esto, cuando no los pierde y está en el mazo de cartas que los puedo perder, o por el movimiento social, o porque sufro un accidente automovilístico y no pueda trasladarme, por muchos motivos, va a pasar que me voy a derrumbar y voy a acelerar un proceso de envejecimiento que entra en una depresión. Nosotros los psicólogos lo conocemos como un trastorno del narcisismo. Esto es sostener que yo soy porque tengo. Yo soy porque tengo a mi pareja, porque no son las cosas económicas. Tiene que ver también con depender de la pareja. Lo importante es elegir una pareja y no estar porque dependo de ella. Porque al depender es como el bebé cuando nace depende de la madre. Y cuando no está, se angustia tanto que para el psiquismo de ese bebé es una angustia de muerte, porque no tiene capacidad para generarse la autovalía, la autosustentación de vida. Entonces, muchas veces pasa a las que son madres que cuando dan el pecho al bebé después que estuvo angustiado por llorar, empiezan como a morderlo. ¿Por qué? Porque atacan el objeto que les provoca placer, pero también les dio displacer porque no estuvo. ¿Entienden? Esa temática que nos queda en el registro, porque son los primeros contactos que tenemos con el placer y displacer, esa temática se replica en lo que es la función de pareja, porque las parejas, al depender, cuando el otro no está, no hace lo que yo quiero, lo odio y lo quiero atacar, y eso hace que haya una disfuncionalidad que afecta al bienestar. Después lo vamos a ir trabajando. Otra Juan, cosa... Sí. mil disculpas, te quedan 5 minutitos. Bueno, los cierro, los enumero. Otra cosa importante es saber los modelos de identificación que tenemos. ¿Qué modelos de viejo tenemos nosotros? Y si estamos de acuerdo o no y qué queremos cambiar y animarse a cambiarlo. Después también cómo recordamos las cosas. Si pensamos que todo el pasado fue mejor, nos estamos perdiendo de ver qué podemos aprender para el futuro. Tenemos que tener esa mente abierta. Entender que a esta edad vamos a sufrir muchas pérdidas. Pérdidas de amigos, de familiares, de compañeros, de trabajo,
de movilidad, de una pierna, de una visión, de un ojo, de un oído, va a haber de diente, vamos a ir perdiendo cosas y hay que compensarlas con ganancias. Si yo me quedo en que no puedo hacer tal cosa, me pierdo de aprender a cómo hacerlas con alguna prótesis o con algo y no perder movilidad. Muy importante es ubicarnos nosotros. La sociedad no nos va a valorar, nos tenemos que valorar nosotros. ¿Cómo nos valoramos? Demostrándole a las generaciones que siguen, hijos, nietos, cosas, no cosas nuevas como se maneja una PC, sino cosas de la vida. Tenemos experiencia, no tenemos tanta esa pasión. Tenemos que decir, hijo, esto pasa, nosotros sabemos qué pasó. Calmar a los otros, contarle lo que era la vida antes y lo que es ahora, para que puedan comparar y puedan retomar las cosas que sirvieron. Otra cosa importante es hacer un buen balance interno. Si algo no está mal y no hice, en vez de ponerme a llorar, bueno, ¿cómo puedo hacer ahora algo parecido o mejor para que no me vuelva a pasar? Autocuestionarse, no quedarse en esas grietas que el otro es distinto y si piensa, no lo voy a convencer nunca. Todos nos convencemos y por esta forma que dije, de apropiarnos de los conocimientos, es más fácil escuchar al que piensa lo mismo que yo. Es más fácil. Y al otro ponerlo enfrente y no escucharlo. Es el mecanismo de todas las grietas. La culpa es del otro porque no hizo tal cosa. Y no vemos que en las grietas, si uno escucha desapasionadamente, los dos tienen razón porque recortamos las cosas que nos importan. Pero nos encerramos y le echamos la culpa al otro. La culpa es del negro, del chorro, del otro, no es nuestra. Y tenemos algo que ver en eso. Y después, cuidado con los prejuicios del viejismo. Disculpe que lo comprimí todo, pero cualquier cosa me escriben al mail, que yo me llamo Juan José Tapia, soy licenciado, mi mail es lic.juanjosetapia@gmail.com. Ahí me escriben, yo si quieren les dejo mi teléfono para que me hagan por WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Te voy a leer, porque tengo muchos mensajes, pero no llego a leerlos. Hay un montón de preguntas, Juan. Básicamente muchos piensan en torno al test, pero bueno, ya pasaste el mail como para que se conecten contigo, pero no tenemos mucho más tiempo. Porque estoy solo, ¿no? Como está la universidad cerrada, no los puedo enviar allá para que los hagan, pero voy a ir respondiendo uno a uno. Buenísimo. Bueno, ya estaríamos en tiempo, Juan. Bueno. Lo que me piden aquí es que repitas tu mail, es juanjosetapia@gmail.com, ¿no? No, es LIC, L-I-C de licenciado, en minúscula, juanjosetapia@gmail.com. ¿Listo? Fantástico, ahí lo acabo de copiar para que lo tengan todos. Ahí me pueden hacer algunas preguntas que le quedaron y veré cómo las respondo. Buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos haber estado presentes en la charla de Juan José, del licenciado. Los esperamos el sábado próximo. Muchas gracias, Juan José, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Y bueno, nada más por el momento. Bueno, ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.